Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús queremos darte gracias en esta noche. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das, como siempre te digo, Señor, de poder estar en tu casa, de poder estar compartiendo contigo, Señor. Tu palabra dice que cuando dos o más se reúnen en tu nombre, tú estás en medio. Señor, hemos declarado que nuestra confianza está en ti. Hemos declarado, Señor Padre Santo, que tú eres nuestro Dios, nuestro sanador, nuestro salvador. Señor Padre de los cielos, hemos reconocido, Señor, tu señorío, Señor, y tu autoridad sobre nuestras vidas a través de la alabanza y de la adoración. Padre de los cielos, queremos que nos hables en esta noche. Estamos aquí reconociendo que necesitamos de ti, que necesitamos tu palabra, que necesitamos tu consejo, que necesitamos, Señor Padre, que nos guíes a una vida de mucho fruto espiritual, Señor, de mucha sabiduría, para que nuestras decisiones estén alineadas con tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y en la presencia de tu Espíritu Santo decimos amén y amén. Bien, yo puse por título a este mensaje, el amigo perfecto, solo Jesús. Para quienes anotan, ese es el título del mensaje. Y ustedes me dirán, obviamente nosotros sabemos que Jesús en toda su dimensión, en todas sus características de Dios, Él es perfecto. ¿Sí? Por lo tanto, también es el único perfecto a la hora de desarrollar una amistad, de ser y reconocerse e identificarse como un amigo. Yo quiero que me acompañen a la palabra de Dios, porque sí quiero establecer esta palabra al inicio del mensaje, porque una de las características que tenemos como hijas de Dios, voy a hablar en femenino porque estamos, bueno, hay algunos caballeros, pero me van a permitir esa licencia de que hable en femenino, ¿sí? Entonces, sí les voy a pedir que apaguemos los celulares, así nos podemos comunicar sin interrupción. Una de las falencias que se observan en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, una de esas falencias, uno de esos baches que se observan en la iglesia de Cristo es la imposibilidad o la dificultad que se presenta a la hora de relacionarnos entre hermanos en Cristo. Y a lo largo de este tiempo, hasta que el Señor me llevó a este mensaje, era de alguna manera una oración que yo llevaba al Señor, porque Hay un Nuevo Amanecer no es la excepción, es parte de la iglesia de Cristo que tiene ciertos baches a la hora de relacionarnos como hermanos. Por eso es que fui a la palabra de Dios y el Señor me habló de esta manera que creo que nos va a hablar esta noche a todas. Y vamos a ir al libro de Juan, el cuarto libro del Nuevo Testamento, la epístola del apóstol Juan. En el capítulo 15 vamos a leer en principio los versos 12 y 13. Y dice la palabra de Dios: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. A través de este pasaje vemos que Jesús no solo deja ver a sus discípulos un mandamiento que es que se amen unos a otros.
Jesús está hablando con sus discípulos y les deja este mandamiento. No deja una opción, no deja una sugerencia, sino que dice la palabra, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y estamos hablando de un Dios perfecto. Este mandamiento que se extiende hoy no solamente a nuestras vidas, sino que es un mandamiento que desde que lo estableció Jesús es desde el principio hasta el fin. Mandamiento, como decía, que se extiende hoy a nuestras vidas y si no, que establece claramente que debemos amarnos a su manera, como Él lo hace, como Él nos ama. Vuelvo a la característica de un Dios perfecto. Dios nos deja un mandamiento donde nos tenemos que aprender a amar como Él nos ama. Él hace las cosas distintas, las cosas diferentes, porque Él es diferente. Por eso quienes somos sus hijos debemos mirar claramente cómo Cristo, cómo Jesús hace las cosas, entre ellas cómo Jesús ama, cómo Jesús se relaciona y cómo Jesús considera a sus amigos. Él explica que no existe mejor manera de dar amor que como Él nos lo dio. La manera en que Dios nos enseña a amar es a la manera en que Él lo hace, entregando su propia vida. Y todas nosotras nos preguntaríamos, Señor, pero entonces nosotros cuando tenemos una amiga, tenemos que morir por ella, tenemos que entregar nuestra vida porque esa es la manera en la que tú nos has enseñado a amar. Vamos a mirar nuevamente el verso 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie llegará nunca a superar el nivel de amor con el que Jesús ama. Él pone un referente. Cuando Él dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, porque nadie va a poder llegar a amar al nivel que Cristo amó, que fue capaz de entregar su propia vida. Por eso Él nos dice, les dejo un mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Pero aparte nos dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nos deja un mandamiento, el cual nos lleva a imitar su manera de amar, pero nos deja claro que no lo vamos a lograr. Él establece una manera de amar. Y si nosotros no aprendemos lo que Dios nos enseña a través de su palabra a la hora de relacionarnos entre nosotras, es muy difícil que vayamos a lograr un amor que esté dispuesto a darlo todo. Nadie nunca llegará a superar el nivel de amor con el que Jesús nos ama. Y ese es el amor que debemos imitar, entregando lo mejor de nosotros. Él entregó su propia vida, por eso nadie lo podrá superar en su forma de amar. Si observamos seguidamente el verso 14, Jesús sigue hablando a sus discípulos y les dice,
vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya en este pasaje, Jesús cambia su manera de dirigirse a sus oyentes. Dice la palabra de Dios, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya en este pasaje vemos que no les llama discípulos, ya se dirige a ellos como amigos. Con una condición, te voy a llamar amigo, si haces lo que yo mando. Dios espera que nosotros nos amemos unos a otros como Él nos ama. Jesús no llama a cualquiera amigo, porque para ser amigo de Jesús se requiere dos características. Jesús deja de llamar a sus discípulos y les llama amigos, pero antes de que se produzca ese cambio de comunicación, Jesús deja cosas establecidas, cosas claras. Dos características que se requieren para poder ser amigo de Jesús. La primera, obediencia. Y la segunda, confiabilidad. Dos características que son imprescindibles a la hora de pretender desarrollar una amistad con Cristo. Pero no solamente dos características imprescindibles para desarrollar una amistad con nuestro Creador, dos características imprescindibles para poder desarrollar cualquier tipo de relación interpersonal. Estamos tomando como referencia de que Jesús nos deja ciertas pautas para aprender a amar como Él nos amó, aunque no lo vamos a superar. ¿Por qué? Porque Dios nos está diciendo, aquel que entregó su propia vida por amor a nosotros, que entregó su propia vida por sus amigos, porque ya no nos llamó más discípulos, nos llama amigos. Entonces, aquel que dio su vida por sus amigos, ahora nos está pidiendo a nosotros, así como yo di todo por mis amigos, incluyéndolas a ustedes, ahora quiero que ustedes estén dispuestas a dar lo mejor de ustedes por sus amigas. Y esa es la clave de la ausencia de amistad entre hermanos en Cristo. Dos características, obediencia y confiabilidad. Sin estas dos características no podemos recibir el amor de Dios. Ser obedientes a sus mandatos y ser confiables para darnos a conocer las obras de su Padre Celestial. Si vamos a la parte A del verso 16, podemos observar una tercera característica o condición necesaria para desarrollar una amistad con Jesús, una amistad en Cristo. Y dice el verso 16, en la parte A del verso dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Pero antes, en el verso 15, Cristo dice lo siguiente, ya no os llamaré siervos. Ya no os llamaré siervos. El siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. O sea, que cuando Dios se muestra como amigo a sus discípulos, les dice, miren, yo confío tanto en ustedes que soy capaz de confiarle las obras de mi Padre. Él halló confianza en esas personas.
Porque también Jesús identificaba, como identifica hoy, qué hay en el corazón de cada persona. Y cuando esas multitudes se amontonaban para escucharle, iban a la presencia de Jesús, Jesús sabía que no todos ellos iban a poder ser sus amigos. ¿Por qué? Porque no todos eran confiables. Porque no todos iban a Jesús por Él, por Jesús. Iban por lo que Jesús les podía dar o les podía hacer. Y eso Jesús lo identificaba. Por eso Jesús no iba a ellos. Porque sabía que no eran confiables. Y sabía que no eran obedientes. Que iban a escuchar un mensaje con ciertas condiciones. Iban a escuchar, a hablar a Cristo, pero no iban por el mensajero. No iban por lo que era Él. Iban por lo que Él les podía ofrecer. Por eso no eran personas confiables. Nunca iban a obedecer sus mandamientos. La tercera característica, como vemos en el verso 16, le decía, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Miren, en estos días hablaba con el pastor de la iglesia y él, en la conversación de que uno habla de tantas cosas que suceden en la obra y que suceden en la vida cristiana, llegábamos a una conclusión. Él me decía, es que si nosotros no identificamos que muchas de las veces que nosotros no vemos el fruto en las personas o que no damos nosotros el fruto que Dios espera por nosotros, el problema al cual nos enfrentamos es que creemos que Dios se acercó a nosotros, pero no es así. Esta es una problemática muy grande a la que se enfrenta la Iglesia del Señor. La ausencia de frutos en la vida de los creyentes. ¿Por qué? Esto suele suceder en aquellos a los que Cristo no ha elegido, sino que ellos han intentado acercarse a Dios de manera emocional. La tercera característica o condición para ser un amigo de Jesús es que Él nos elija a nosotros y no nosotros a Él. Cuando yo entendí esto, yo dije, wow, ¿quiénes somos nosotros para merecer esto? Qué privilegio tan gigante haber sido elegidas por el Creador. Él se acercó a nosotros. Como cantábamos recién, nos sacó de las cenizas. De tinieblas me rescataste. Él lo hizo. Porque Él un día nos vio y dijo, voy a rescatarla, voy a salvarla, voy a perdonarla. No es que nosotros fuimos a Él y nosotros decidimos. No, es Él el que decide. Y cuando Él decide hacernos sus amigas, Él espera que nos convirtamos en personas obedientes y confiables. Obedientes a sus mandatos y confiables para que nos pueda ser revelada la verdad del Padre que está en los cielos. Todo esto es importante. Identificar para entender y aprender a amar y relacionarnos, a la manera de Jesús. Identificar estas características como hijas de Jesús.
Descubrir estas características en nosotras como hijas de Jesús a la hora de poder identificar la amistad que Cristo nos ofrece. Poder identificar en nosotros esas características para que podamos responderle fielmente, obedientemente y confiablemente a Cristo con una amistad sincera. Pero eso tiene que llevar como consecuencia el fruto de aprender a amar no solo a Cristo, sino también amar a su iglesia. Amarnos los unos a los otros, como Él nos amó. Entregando lo mejor de mí, entregando todo de mí, entregando todo de mí. Cuando esto no sucede, nuestras relaciones interpersonales, van a fracasar. Dicho de otra manera, no van a fructificar. Es sorprendente cómo a veces vemos relaciones interpersonales en el mundo, como solemos decir. La facilidad con que nosotros nos relacionamos con personas en el mundo, ya sea personas del trabajo, del estudio, del barrio, etc. ¿Y saben qué es lo más impresionante? Es que nos relacionamos con facilidad, o con mayor facilidad, que con la facilidad que nos relacionamos en la iglesia. ¿Y por qué? ¿Por qué puede pasar esto? En principio, porque el amor y lo que estoy dispuesta a darle a esa relación o esa amistad en el mundo no tiene la exigencia que tiene el amar a la manera de Dios. En el mundo se traiciona, en el mundo se miente, en el mundo nos fallan, pero como yo hago lo mismo, entonces esa manera limitada de amar me hace permanecer en esas relaciones, porque no me exigen entregarlo todo, porque tampoco están dispuestos a entregarlo todo. Y como hijas de Dios, nos conformamos con ese nivel de amor. Como hijas de Dios nos conformamos a relacionarnos de esa manera, con mezquindades. Así son las relaciones en el mundo, pero son más convenientes, porque no me exigen el precio que debo de pagar a la hora de decir amigo, como Cristo me llama amigo. Acompáñenme, por favor, al libro de Hebreos. Vamos a compartir el capítulo 12. Capítulo 12, versos 14 y 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. En otra versión dice, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando
cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Este pasaje muestra dos puntos importantes e imprescindibles en el desarrollo de nuestras relaciones interpersonales: paz y santidad. Paz y santidad. Nada de esto, de estas dos características, las vamos a encontrar en una relación de amistad, de pareja, de noviazgo, de matrimonio, etcétera, etcétera, en el mundo. No existe. Pero lo que tenemos que cuidar es que cuando nosotros nos vamos a relacionar como amigos, como pareja, como matrimonio, etcétera, etcétera, en Cristo, lo que debe sobresalir es confiabilidad y obediencia. ¿Obediencia a qué? ¿A quién? A la verdad. Yo no puedo desarrollar una amistad a la manera en que lo hice antes de que Cristo viniera a mi vida. Y cuando Cristo vino a mi vida, me capacitó para yo poder desarrollar una amistad a la manera de Dios. Buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia que Dios, deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Esto muestra que los parámetros que usamos para relacionarnos en nuestra vida pasada no podrán coexistir en mis relaciones presentes y futuras. Al desarrollar amistades en nuestra vida cristiana, al interactuar con hermanos en Cristo, la pureza y el bienestar que emanan del accionar permanente del Espíritu Santo en nuestra vida son fundamentales. Son fundamentales. Y si ustedes se ponen a observar, estamos hablando de raíz de amargura. Y estamos hablando de frutos del Espíritu. O sea que tenemos dos caminos para nosotros poder desarrollar una amistad o una relación interpersonal sana, basada en los valores relativos que ofrece el mundo o basada en los principios de Dios que desarrolla en nosotros a través de su palabra el Espíritu Santo. ¿Qué será lo que se aloja en nuestra alma en este tiempo? ¿Qué será lo que hay en nuestra alma en este tiempo? Yo soy una hija de Dios y voy a hacer un balance y digo, Señor, ¿cómo es a tus ojos mi relación con mis padres? Señor, ¿cómo es mi relación a tus ojos con mis hijos? ¿Cómo es mi relación a tus ojos con mi esposo? ¿Cómo es mi relación a tus ojos con mis amigos? Con mis líderes, con mis hermanos. ¿Cómo es nuestra relación? ¿Con qué, si ponemos a pensar, tomémonos un minuto y pensemos por ese minuto, en ese tiempo? Si identificábamos, como decíamos al principio, cómo nos amó Dios y cómo nos manda a amar Dios,
¿Está alineada mi manera de amar y mi manera de relacionarme como Dios me manda? Ah, no, pero yo con mi esposo soy la esposa ideal. Yo con mi esposo, mejor dicho, nunca un sí y un no. No se deben de ver nunca, creo. Yo a mi esposo le perdono todo, pero a mi suegra, a mi cuñada, a mi cuñado, a mi yerno, a mi nuera, no. Me viene a memoria una situación que sucedió en los primeros años de nuestra congregación. Llegó una familia, hermosa familia, y obviamente, como cuando llegamos todos a una congregación, tenemos que hacer nuestro discipulado, ¿cierto? ¿Todas han hecho su discipulado? Uy, no les creo. Qué pena, pero no les creo. Pero alguno quedará ahí flotando, pero no importa, no lo vamos a descubrir ahora. Igual el domingo se pueden inscribir a la salida de la reunión y hacer su discipulado. Eso también sirve para relacionarse y llevar buenas amistades en Cristo. Pero les retomo el cuento, la historia. Una pareja de líderes de la iglesia les dio el discipulado a esta familia o a este matrimonio. Y recuerdo que nos vinieron a comentar que una de las cosas que les sorprendió de la esposa de este matrimonio era: yo a mi esposo y a mis hijas les perdono todo, pero a nadie más. El perdón es para mi familia, pero para nadie más. Y yo me acuerdo que eso, obviamente, lo llevamos dimos el consejo para que lo hablaran, para que a través de la palabra de Dios se enseñara, etcétera. Pero a lo largo de los años, en el transitar de los años en la iglesia, nos hicimos muy amigas con esta señora y con esta familia. Y yo recuerdo que le pregunté, y yo pensé, bueno, ya han pasado tantos años, ya debe haber aprendido que no es solamente que hay que perdonar al esposo y a los hijos. Y me volvió a decir: yo solo perdono a mi esposo y a mis hijas. Y a mí me salió con esa espontaneidad que me caracteriza. Y yo le dije: ¿vos conocés a Dios? Así, en una charla informal, ya, o sea, éramos muy cercanas. Le digo: ¿vos conocés a Dios? Porque el Dios que yo conozco no me permite eso. Pero el problema no es de Dios, porque Dios sigue siendo Dios y el amor de Dios y el perdón de Dios es inquebrantable y es para siempre. Dios no cambia, Dios te amó y te perdonó a pesar de todo lo que vos hayas hecho en tu vida y puedas seguir haciendo. Y de la misma manera Dios está esperando que vos perdones, porque Dios te perdonó y no te pidió cuentas por ninguno de tus pecados. Entonces yo te voy a decir lo que un día me dijo a mí el Señor: ¿quién sos vos para no perdonar a tus hermanos? Y fue un antes y un después. Yo dije: no me va a hablar más. No, Dios nos unió más. Y cada vez que tenía que superar un problema,
Porque no es fácil. Porque venimos de una cultura y venimos de una práctica constante de desarrollarnos interpersonalmente con distintas personas en distintas áreas de nuestra vida de una manera tan egoísta, tan mezquina, tan intolerante, que esa misma manera, como si no hubiese habido un Dios que me perdonó y me sanó, pretendo seguir desarrollando. Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Será que Dios de verdad se acercó a mi vida? ¿O lo que estoy viviendo es un acercamiento propio mío hacia Dios emocional que no produce ninguna transformación en mi vida? Y si en algo podemos ver que algo ha cambiado en nosotros, es en cómo nos relacionamos con los demás. Es que yo puedo hacer cosas maravillosas, puedo ser una gran profesional. Es que yo puedo tener dones y talentos maravillosos. Yo puedo conocer la palabra de Dios de arriba hacia abajo, de adelante para atrás, y ser el teólogo número 1 y haber estudiado teología y hermenéutica y la merezunda. Pero si yo no me sé relacionar con el prójimo, tengan la plena seguridad que Dios no se ha acercado a mi vida. Aquel que no sabe o aquella, porque ahora estamos hablando de nosotras, aquella que no ha logrado superar el nivel de compinchería o de amiguismo facilista en la vida, quiere decir que Dios no se ha revelado a mi vida. Si nosotras no hemos aprendido a amar como Él nos amó, no podemos ser sus amigas. Porque si yo no puedo ser amiga de Cecilia, que la veo, ¿cómo voy a ser amiga de Cristo, que no lo veo? ¿Y cómo forja ese amor perfecto? ¿Y cómo forja Dios ese amor profundo? ¿Cómo forja Dios en mi vida ese amor que todo lo puede, que todo lo da, que todo lo sufre, que todo lo soporta? ¿Cómo forja Dios ese amor? Cuando Él se acerca a mí y yo vivo ante mi Dios una vida de obediencia y confiabilidad. Porque si yo digo que amo a Dios y no soy confiable para Él y no obedezco sus mandamientos, lamentablemente no puedo tener o sostener una amistad con Cristo y no voy a poder de ninguna manera sostener una amistad sana y pacífica con mi hermana. ¿Sabe las cosas que hemos vivido con Cecilia a lo largo de casi 18 años? ¿Sabe las cosas que ella ha visto de mí que no le han agradado y cuántas cosas? No, yo la verdad que no. No, una sola, que te la dije. Y puede tener 1000 defectos, pero no me impide amarla. A ver, yo no soy referente de nada ni de nadie, ni soy ejemplo de nada ni de nadie. Cuando a mí me pasan las cosas, yo las cuento. Y saben, una de las cosas más maravillosas que nos pueden pasar a los hijos de Dios es aprender a ser confiables, a hacer cartas abiertas, cartas leídas, que conozcan el derecho y el revés de nuestra vida. Eso no quiere decir que vamos a andar ventilando toda nuestra vida. No nos confundamos. No nos confundamos. Pero si yo quiero la amistad de Cecilia, yo me tengo que convertir en una persona confiable para Cecilia. Porque Cecilia tiene una responsabilidad delante de Dios. Amarme con lo bueno y con lo malo. Como Cristo la amó a ella y como Cristo me ama a mí. Ah, no, yo te amo, pero cuando pasó alguna cosa, querida, taza, cada una para su casa.
No es sencillo. Porque no está en nosotros amar a la manera de Dios. Porque nadie va a alcanzar el nivel de amor de Cristo. Pero si Él vino a nosotros, si Él está transformando nuestra vida, si Él está perfeccionando su carácter en mí, en algún lugar de mi vida, tiene que empezar eso a dar un fruto. Porque si eso no sucede, vamos a estar en graves problemas. En toda relación se presentan situaciones buenas y no tan buenas, ¿o no? Pero si las relaciones se desarrollan con la interacción de los frutos del Espíritu Santo, los conflictos y diferencias se resuelven dentro de un marco de armonía y respeto mutuo. Si es el Espíritu Santo el que me está llevando a mí a tomar las decisiones a la hora de relacionarme con una hermana en Cristo o con cualquier persona, con mi esposo, que obviamente quiero creer que es un hermano en Cristo. Eso creemos. Aunque ahora use gafas, yo creo que es un hermano en Cristo. Entonces, yo no me puedo unir en yugo desigual. No me puedo unir en yugo desigual. Aunque ahora esté de moda que en las iglesias se casen personas en yugo desigual. Pero yo tengo que hablar la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? No os unáis en yugo desigual. Pero resulta que cuando yo vengo con el poroto del brazo, porque me fui de otra iglesia donde se dieron cuenta que el poroto no era cristiano, entonces me vengo ahí un nuevo amanecer, hablo con los pastores y les digo, sí, porque nos queremos casar. ¿Sí? Pretendemos engañar. Wow, pero Dios me dice que yo tengo que ser una persona confiable para poder ser su amiga. Entonces, si yo no soy una persona confiable para Dios, no soy una amiga de Dios, por lo tanto Dios a mí no se me va a acercar, por lo tanto no tengo comunión con Dios, por lo tanto no voy a conocer su voluntad o no me interesa su voluntad. Cuando muchos de los líderes se paran en este altar a predicar la palabra de Dios y nos instan, nos animan y nos guían a leer la palabra de Dios, ¿ustedes se creen que es porque no tienen otra cosa que hacer más que decirnos que leamos la palabra de Dios? La palabra de Dios, si no está en nosotros día tras día, momento tras momento, jamás vamos a poder decidir correctamente, porque jamás vamos a conocer a Dios, que es el que nos lleva en un camino correcto, que es el que nos lleva a no errar, a no pecar, pero para eso necesitamos obediencia. Necesitamos obediencia. Es el Espíritu Santo el que nos tiene que guiar a relacionarnos. Y es el Espíritu Santo el que a través de la palabra de Dios forja el carácter de Cristo en nosotras. Por eso, cuando nosotros, miren, los años te llenan de experiencia, los años te enseñan, los años, porque uno no es la misma a los 20, a los 30, a los 40 y a los 50 como uno. Y todas dicen, amén. Que así sea. No, no es. Entonces, claro, los años sirven de experiencia. Pero los años sirven de experiencia en una vida cristiana cuando nosotros nos sacamos los tapones de la oreja espirituales y estamos dispuestas a que Dios nos hable, nos enseñe, nos corrija, nos regañe y haga de nosotros y nos dé pao, pao. Pero si yo no estoy dispuesta a ser corregida por Dios, ¿cómo voy a estar dispuesta a que una amiga me diga,
se te rompió el pantalón. No. Porque mi carácter no ha sido transformado, porque a mí me gusta que a mí me quieran como yo soy, que a mí me acepten como yo soy, que a mí hagan conmigo lo que yo quiero. Pero de dar todo por una amistad o darlo todo a la manera que Dios lo dio todo, olvídalo y pega la vuelta. O sea, no podemos transitar una vida cristiana a la hora de mantener relaciones sanas si no son los frutos del Espíritu Santo los que van creciendo en nuestra vida, que nos permiten desarrollar todos esos gajos del fruto que aportan a una amistad sana. Volvamos por favor a Hebreos capítulo 12, allí en versos 14 y 15. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Dice, buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Acá el autor, incierto, por cierto, algunos mencionan a Pablo, otros a Bernabé, a Lucas, a Apolos, a Priscila, pero bien, el autor menciona el término raíz de amargura. ¿Qué tendrá que ver una raíz de amargura con una relación sana, pacífica, confiable, honesta, en la cual afloran los frutos del Espíritu Santo a la hora de comunicarnos, a la hora de tomar decisiones? A ver, ¿qué tiene que ver una raíz de amargura? Pero acá el autor de Hebreos menciona el término raíz de amargura y lo hace a modo de advertencia. Dice, no sea, aunque no deja de ser una terminología gráfica. Raíz de amargura. La raíz de una planta, como sabemos, es la parte que no se ve. Es la parte más profunda de una planta, pero no deja de ser vital para la nutrición y el alimento de la misma. Igualmente, una raíz de amargura se aloja en los lugares más profundos y oscuros del alma. Por eso el autor habla de raíz de amargura. Así como la raíz de una planta se aloja en lo más profundo de la tierra y alimenta la planta, ¿qué pasa con una raíz de amargura? Se aloja en los lugares más profundos y oscuros del alma y se hace difícil detectarla. Pero los frutos desagradables y amargos son fácilmente visibles. La raíz de una planta, cuando nutre correctamente la planta, se ve en su follaje, se ve en sus flores, se ve en sus frutos. La raíz de amargura también deja ver sus frutos. La raíz de amargura también deja ver sus frutos. Desde ese lugar oscuro alimenta y dirige la vida de una persona. Las raíces de amargura son difíciles de detectar, pero la palabra de Dios es clara y señala en qué contexto estas raíces se instalan. Cada vez que nuestras relaciones interpersonales, nuestras amistades, atraviesan
conflictos, injusticias, desacuerdos, diferencias que no son resueltas espiritualmente, abonan el terreno propicio para que crezca una raíz de amargura. Esto es una terminología muy conocida en la vida cristiana, ¿no es cierto? El problema que enfrentamos los hijos de Dios es cuando, al no tener una relación con la palabra de Dios, al no tener una relación con nuestro Creador, al no ser Dios el que se haya acercado a nosotros, sino que nosotros emocionalmente estamos en búsqueda de que nuestra vida pase por este mundo un poco mejor, entonces voy a ir a una iglesia cristiana a ver qué me dicen allá, a ver qué es lo que pasa. Y bueno, voy a una iglesia y me imponen las manos y ahí vemos que toda la gente... y voy a otra iglesia y llueve oro, y voy a otra iglesia y tiran billetes, y voy a otra iglesia y se disfrazan, y voy a otra iglesia y no sé qué. Como hay tantas iglesias maravillosas, también hay de todo en la viña del Señor. Entonces, en muchos lugares se enfocan en afectar nuestras emociones antes de llevarnos a tener una relación personal con Dios. Entonces, cuando no tenemos una relación personal con Dios, cada vez que en cualquier área de nuestra vida vamos a tomar el área de nuestras relaciones interpersonales en esta noche, cada vez que tenemos dificultad en algún área con nuestras relaciones interpersonales, que tenemos un conflicto, cuando no está Dios dirigiendo mi vida, olvídense, señoras y señoritas. Primer punto, la culpa es de ella. Jamás voy a reconocer un error, ni jamás voy a tener la sabiduría para identificar que yo estoy en un problema. La culpa siempre está afuera. Ahora miren cuál es el problema de no tener una buena relación interpersonal con Dios. ¿Cuál es el problema de no tener una amistad con Dios? El problema que yo tengo es que no lo busco cuando tengo que resolver estas situaciones interpersonales. Entonces, cuando yo no busco a Dios para resolver un problema en mi vida con alguna persona, obviamente, ¿qué voy a hacer? Voy a retrotraerme a como lo hacía antes de vivir una vida en Cristo y voy a resolver de la misma manera. ¿Por qué? Porque, repito, cuando no tengo una relación correcta con mi Creador, no tengo una relación de amistad con mi Señor, con mi Dios, los frutos del Espíritu Santo les cuesta aflorar. Y lo que aflora en estas situaciones, las que gobiernan, son la raíz de amargura. ¿Por qué? Porque si yo vengo y hago esto, le va a doler. Nadie dice, porque Dios, si establece un mandamiento, no es porque no vamos a tener problemas. Dios nos manda a amar a la manera que Él amó porque sabe la limitada manera que tenemos nosotros de amar, porque donde nos tocan con un dedo la nariz, se terminó la amistad. Se terminó la relación de pareja, de noviazgo. Se terminó el matrimonio. Se terminó todo. Pego un portazo y me voy. Por eso digo que uno de los problemas que afronta la iglesia cristiana es que las relaciones que desarrollamos es hasta que hacen algo que a mí no me gusta. Entonces, ¿después qué hago? Pego un portazo y me voy. Con razón, sin razón. Nadie está poniendo en tela de juicio nada. Lo único que yo puedo decir que si hay alguien que en una iglesia no puede pegar un portazo e irse son los pastores.
¿Y acaso no los ofenden? ¿Y acaso no los vituperan? ¿Y acaso no dicen cualquier cantidad de mentiras y cosas? Sí. Sí. ¿Y ustedes creen que eso no hace crecer un dolor y una amargura en el corazón? Es que estamos hechos de carne y hueso también, que tampoco es que esto seamos Robocop. Y así como yo le puedo pegar una cachetada a Ceci y le duele, a mí también me duele. A mí también me duele. Y así como nos duele, le puede doler a una madre que lastimen a sus hijos, a mí también me duele que lastimen a mis hijos. Todas las cosas que se dicen, mintiendo o no mintiendo, si es para dañar o para desacreditar nuestra vida, nos duele. Nos duele. Ahora, como yo siempre digo, hay que dar vuelta a la página y seguir, y sí, hay que dar vuelta a la página y seguir. El problema que sucede en las iglesias cristianas es que los pastores dan vuelta a la página y siguen. Y cuando yo voy a la presencia del Señor todos los días, tengo que decirle a Dios que me muestre qué hay en mi corazón, que pueda llegar a impedir mi relación con Él. Porque si yo no vivo una vida de obediencia y no me convierto en un ser confiable para Dios, acá no va a pasar nada. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Listo. Ceci hizo algo que me dolió. Lo primero que tengo que hacer es ir a la presencia del Señor. Decirle, Señor, agarrá a Cecilia, dale 3 vueltas, hacele una... ¿sí? ¿No es cierto? Como hacía el rey David. Cuando el rey David iba a la presencia del Señor, él le vaciaba el corazón. Acá no se trata de no sufrir por lo que nos hacen. Acá se trata de resolver lo que nos hacen. Porque mientras estemos en este mundo, nos van a lastimar, nos van a vituperar, nos van a ofender, van a hablar cualquier clase de cosas mintiendo, como dice las Escrituras. Y quiera Dios que sea mintiendo. El problema que vamos a tener es si no mienten. Entonces, en estos días me pasó algo que lo voy a hacer referencia, porque está ahí. Nosotros somos una familia que vinimos, ya vamos a hacer 18 años. ¿Hoy qué día es? ¿16? Pasado mañana va a ser 18 años que llegamos a Medellín. Y llegamos 4 personas con 2 perros. Y para la gloria de Dios, esas 4 personas que llegaron a este lugar, llegaron, no sé por qué, con un llamado. Papá, mamá, 2 hijos. Cuando los hijos tuvieron edad para decidir, ellos siguieron ese llamado. Y empezamos a desarrollar la obra que Dios nos había confiado, con errores, con aciertos, con dificultades, con pruebas, con tristezas, con alegrías. Y fuimos haciendo la obra. Y nuestros hijos tomaron ese llamado y uno tenía para volverse a Argentina a jugar en uno de los clubes más importantes de allá, a los 16 años, y él vino y dijo, yo no me voy de acá porque yo quiero servir en la iglesia, y si me voy a Argentina, no sé qué va a pasar de mi vida porque no sé si voy a tener una iglesia. Palabras más, palabras menos, se quedó. Cuando pasó lo mismo con nuestro hijo menor, luchaba porque no sabía qué era lo que quería, etcétera, porque saben que todos hemos pasado por la etapa de la adolescencia y todos hemos sufrido esa etapa. Eso no quiere decir que no tengamos que vivir bajo la verdad de Dios más allá de que estemos en la adolescencia.
Porque la palabra de Dios es la misma para lo de 2, para lo de 7, para lo de 12, para lo de 15, para lo de 20 y para los de 60. También para las de 50. Entonces, claro, miren, la vida o el ministerio pastoral, uno lo va tristemente aprendiendo y enriqueciendo con las distintas experiencias, porque las cosas que van sucediendo a lo largo de esa construcción de la obra nos van haciendo, vamos adquiriendo más sabiduría, y si cometíamos 100 errores, las experiencias y los momentos difíciles que nos tocó superar, ya ahora nos llevan a cometer 20, y después la idea es que cada vez los errores sean menos y los aciertos sean más. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros empezamos y atravesamos tantas cosas, como que nos iban a demoler la iglesia, problemas familiares de todo tipo, en el camino muerte de seres queridos, etcétera. Todo lo que ustedes viven, los pastores también lo viven. Y aceptamos el reto de Dios de dejar nuestra tierra, nuestra familia. Como dice la Escritura, el que deje padre, madre, hermano, hermana, tío, primo, casa por causa de mí, le daré 100 veces más. Cuando uno aprende a amar a la manera de Dios y el Señor decide que tu única hermana ya no la tengas en este mundo, te da otras hermanas que aprenden a amarte con lo bueno y con lo malo, y que estás dispuesta a amarlas con lo bueno y con lo malo. ¿Hay diferencias? Claro. ¿Hay errores? Claro. Pero el amor de Dios supera todo eso. ¿No? Y hace poco me enteré, o escuché por ahí, que los hijos de los pastores aparentemente sirvan en una iglesia, se convierten en unos vagos que los padres tienen que alimentar. O sea que tus hijos no decidan, como sucede desgraciadamente en tantas familias pastorales, apartarse del Señor o no querer saber nada de la obra o no querer saber nada de Dios y andar por ahí y caer en errores como la droga, como el desorden sexual, etcétera, etcétera. Cuando pasa eso, entonces está bueno. Está bueno porque tenemos de qué hablar. Y si no tenemos de qué hablar, vamos a decir que los hijos de los pastores que sirven y que estuvieron dispuestos a pagar un precio, como lo pagamos nosotros, como lo pagamos todos en distintas áreas de nuestra vida, pero que decidieron servir a Dios con todo, entonces parece que es pecado. O sea que nosotros tendríamos que estar más felices si nuestro hijo mayor estuviera en Argentina jugando a fútbol en Boca Juniors, que esté acá viendo a su hijo cómo toca con las baquetas la batería. Eso quiere la gente, que nos perdamos en el mundo, que elijamos el mundo en lugar de elegir a Dios con todo lo que eso conlleva. Eso es lo que quiere la gente. Pues con nosotros espero que nunca lo pueda conseguir. Si estamos acá, con lo bueno y con lo malo, vamos a tratar de seguir dando lo mejor de nosotros para hacer esta obra que Dios nos ha confiado, para responderle a Dios por nuestra vida y por la vida, en mi caso, de cada mujer que Dios ha puesto en esta congregación. Eso es lo que nosotros tenemos que dar. Esa es la amistad que debemos desarrollar, estar por encima de lo que a uno le pueden hacer. Amén. Dicho esto, tengo que retomar el mensaje, que ya falta muy poquito, pero no sé por dónde voy.
Aguárdenme. Decíamos que igualmente una raíz de amargura se aloja en los lugares más profundos, más recónditos y oscuros del alma. Desde ese lugar oscuro alimenta y dirige la vida de una persona. Las raíces de amargura son difíciles de detectar, pero la palabra de Dios es clara y señala en qué contexto estas raíces se instalan. Cada vez que nuestras relaciones interpersonales, nuestras amistades, son atravesadas por conflictos, injusticias y desacuerdos que no somos capaces de resolver de manera espiritual, abonan el terreno propicio para que crezca una raíz de amargura. Su propio nombre lo describe de qué clase de planta estamos hablando. Una planta cuyos frutos son la antítesis de los frutos del Espíritu Santo, los cuales debieran abundar en nuestra vida para que esas raíces no aparezcan y se alojen. La raíz de amargura tiene como víctimas fundamentales los gajos del fruto del Espíritu. Cuando vivimos con raíces de amargura, nuestro rostro se apaga. Dejamos de ser luz. Cuando nuestras raíces de amargura afloran, se pierde el gozo, se pierde la paz, se pierde la armonía con Dios. Sumada a la santidad, también perdemos la santidad, sin la cual, dice la palabra, nadie verá a Dios. Pero como siempre los hijos de Dios tenemos en Él una esperanza. Y en esta oportunidad es su preciosa gracia. Esa intervención divina que nos llevará a resolver correctamente todos y cada uno de nuestros conflictos en nuestra vida. La gracia de Dios es la que tenemos que ver en cada uno de aquellos que hacemos nuestros amigos, nuestras amigas. Pero por sobre todas las cosas, la gracia de Dios es la que mi amiga, mis amigas tienen que ver en mi vida. Porque si yo no aprendo a resolver los conflictos, si yo no aprendo a identificar las raíces de amargura y las trato en la presencia del Señor, esas raíces de amargura se convierten en espinas. Y cuando pretendo iniciar una nueva amistad, o cuando pretendo iniciar un nuevo noviazgo, o cuando pretendo iniciar un nuevo matrimonio, si esas raíces de amargura que se quedaron alojadas porque no quise resolver, porque el pocholo no se lo merecía, o porque la fulana no se lo merecía, entonces esas raíces se convierten en espinas que cuando yo empiezo una nueva relación, lo único que van a hacer va a ser lastimar a esa persona. Porque la voy a tratar y van a aflorar en mí esas espinas en lugar de aflorar los gajos del fruto del Espíritu Santo. Por último, queridas mujeres, recuerden que la raíz de amargura no solo oprime nuestra alma, sino que contamina y enferma a todos los que nos rodean. Mateo 5, capítulo 43 al 45, dice la palabra de Dios, y ya vamos terminando. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que los odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Los que se acercan a Él de manera emocional? ¿O los que tienen el privilegio de que Dios se acerque a ellos?
Y voy a finalizar, antes de orar, con una frase que hace mucho tiempo me enseñaron. Y dice, canta en tu vida como si nadie te escuchase. Y baila como si nadie te viese. Y ama como si nunca te hubieran herido. Es una manera difícil de amar. Pero nosotros tenemos que amar como nuestro Señor nos ama. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por este tiempo. Gracias, Señor Padre, porque en tu infinita misericordia y gracia, Señor, nos has hecho tus amigas. Gracias, Señor, porque nos enseñas todos los días, Señor, a amar como tú nos has mandado amar. Rogamos a ti, Dios Padre Todopoderoso, que cada día de nuestra vida busquemos en esa intimidad contigo la manera correcta de relacionarnos con las demás personas. Pero fundamentalmente, Señor, que podamos ser esa luz que alumbra. Que podamos, Señor Padre, contagiar con los gajos del fruto de tu Espíritu, Señor Padre, en cada relación que vayamos a mantener. Que no estemos esperando lo que nos puedan dar. Que no estemos buscando amistades y relaciones para que nos den lo que creemos que necesitamos, sino que estemos buscando relacionarnos para entregar lo que tú has puesto en nuestro corazón y compartirlo. Señor, en el nombre de Jesús, quita todo vestigio de egoísmo, de indiferencia. Sana todas y cada una de las raíces de amargura. Ayúdanos a identificarlas y a dejarlas delante de tu presencia, para que tu Santo Espíritu vende todas y cada una de nuestras heridas y aunque queden las cicatrices, ya no duelan. Señor, en el nombre de Jesús, enséñanos a perdonar como tú nos has perdonado. Enséñanos a amar como tú nos has amado. Sabemos, Señor, que tu esencia es amor. Sabemos que nada ni nadie puede superarte, pero también sabemos que solo tú puedes enseñarnos a amar de la manera correcta para no lastimar, para no dañar y para hacer fecundar los frutos de tu Espíritu en el corazón de aquellos que tú pones a nuestro lado. Señor, en el nombre precioso de Jesús, gracias por todas y cada una de estas mujeres. Gracias por todas y cada una de estas amigas. Así las llamas, Señor. Gracias por todas y cada una de tus hijas que hoy, Señor, ha sentido la necesidad de venir a compartir contigo y con sus hermanas la palabra de Dios. Gracias. En el nombre precioso de Jesús dejamos este tiempo de esparcimiento, Señor, y lo que vayamos a compartir en esta noche en tus manos. Te bendecimos, te adoramos y te damos gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en la presencia de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Dios la bendiga.